Y volvemos a hablar del crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner, y vamos a repasar y a conocer en el a fondo los puntos más oscuros, Luciana. Así es, María. Diego, vamos a estar acá con Rodrigo marcando lo que no se sabe, lo que falta saber, lo que es central para entender y componer este crimen que obviamente generó una enorme repercusión y una enorme duda sobre cómo fue, por qué fue y los que lo hicieron, por qué lo hicieron. En principio, vamos con Rodri. El mapa, la escena de la situación, vamos a meternos de lleno en el Calafate, donde toda esta escena también está transcurriendo en medio de una nevada histórica. Hasta fue muy complicado el traslado de los presos del cuerpo de Fabián Gutiérrez en el medio de una nevada que prácticamente paralizó a toda la zona. Hablábamos con Rolo de la noche de tortura y violencia. Te vamos a dar el mapa, dónde estaba cada persona en cada momento. La primera escena, el primer lugar de este crimen fue la famosa casa de Fabián Gutiérrez. ¿Por qué digo famosa? Porque esta casa la mostramos en Periodismo para Todos, fue objeto de investigación judicial y mostraba el enriquecimiento de este secretario, entonces secretario privado de Cristina Kirchner. Esta casa queda en la Avenida Libertador, ¿no, Rodri? Allá en el Calafate. Sí, claro, a ver, Fabián Gutiérrez tenía una casa donde había fallecido un sobrino de él. Después de que falleció ese sobrino, nunca más volvió a esa casa y se mudó a esta casa que había comprado previamente, que estaba muy cerca de la casa de Cristina Fernández de Kirchner y que es el lugar donde lo agreden físicamente, donde lo maniatan, donde lo extorsionan y donde termina siendo el lugar del crimen en general. Después hay otros lugares que aparecen también en escena. Exacto, el segundo punto queda a 6 kilómetros de ese lugar y es el lugar donde él finalmente aparece muerto. Es esa cabaña donde resta saber en detalle, ¿no, Rodri? ¿Quién la alquiló? ¿Quién vivía? ¿De quién era? Ahí aparece no solo el cuerpo, sino algunos elementos que eran de él. Sí, aparecen elementos que tenían y que pertenecen a Fabián Gutiérrez. No se sabe todavía a quién pertenece. Eso es en la parte del barrio del Aeropuerto Viejo, a unos 6 kilómetros del lugar. Todo hace pensar, y obviamente en las próximas horas lo vamos a saber, es que fue el lugar a donde lo llevaron y que después volvieron a la casa original donde fue el crimen en general, donde se dio directamente el estrangulamiento y donde lo golpearon a él, ¿no? Sí, uno de los puntos es las cámaras de seguridad. Todos decimos, a esta altura deberíamos ver el trayecto de estos chicos con las cámaras de seguridad. ¿Qué se sabe hasta ahora? Que en esa zona, que no es la zona céntrica del Calafate, no habría cámaras en la vía pública y por eso ese recorrido es difícil de reconstruir con imágenes. Ahora, la camioneta, Rodri, la famosa camioneta de Fabián Gutiérrez, que los chicos dicen que él lo llevó hasta la casa, se juntaron todos con amigos y que ahí terminó la noche, dijo el principal acusado. ¿Esa camioneta fue en la que trasladaron el cuerpo de Gutiérrez? En principio, a ver, la camioneta lo que tiene es rastro de sangre, un retrovisor roto que no estaba en un comienzo. Encontraron también manchas hemáticas en el lugar y que las estaban analizando. Había un jean que dicen los testigos que estaba en el lugar y después cuando volvieron y ya encontraron las manchas de sangre y encontraron el lugar, eso no estaba. O sea, había una alfombra en la parte trasera. Esto lo aporta un testigo a la causa. Todo eso es lo que se va a analizar y que puede contar obviamente las pericias a ver qué resultados arrojan. Es clave la camioneta, la Volkswagen Amarok, ¿no? Estamos Exacto, hablando. que puede poner un montón de luz sobre todo lo que todavía no se sabe. Y después el celular, que fue la clave. Mucha gente se preguntó por qué resolvieron tan rápido este crimen, por qué encontraron tan rápido a los sospechosos cada uno en su casa. ¿Por qué? Porque la familia encontró el celular. El celular estaba en un barrio que se llama Barrio 50 de viviendas, ahí lo encontraron y a partir de ahí pudieron rastrear como los últimos momentos de Fabián Gutiérrez y obviamente hay algunas piezas que todavía faltan reconstruir. Los celulares, no solamente el de Fabián, sino el también de los imputados, va a ser clave a la hora de la reconstrucción de los hechos, los mensajes de WhatsApp, también las antenas y los lugares en donde ubicaban a cada uno de ellos, ¿no? Ahora, Rodri, uno de los temas que generó mayor repercusión no es solo su tema político, su vinculación política, su filiación política, su pertenencia durante gran tiempo al círculo íntimo de la vicepresidenta y su declaración en la causa de los cuadernos, sino su crecimiento patrimonial. Fabián Gutiérrez salió por primera vez en los diarios porque había multiplicado 7 veces su fortuna. Y la investigación entiende que su fortuna es la clave de este caso. ¿Qué es hoy su fortuna, Rodrigo? A ver, su fortuna cambió mucho en los últimos tiempos, que aumentó su patrimonio un 765%. Todo el mundo sabía que tenía mucha plata. Estamos hablando de 36 propiedades, 35 autos. Tuvo una concesionaria, lo hemos contado, en San Isidro, se llamaba Machine Luxury. Tenía un Audi, un R8, que había 2 o 3
solamente en el país en un momento, 3 barcos, tenía mucha plata, una casa en el Highland Park, tenía un emprendimiento en Ushuaia, un emprendimiento hotelero que era un lugar donde se refugiaba porque tenía una buena relación con el intendente de Calafate sobre una parte muy, muy específica en Ushuaia, cerca de un parque nacional. Tenía mucha plata, muchos de ellos también en la causa aparece hoy que algunos de los testigos decían, siempre andaba con una camioneta, pero un par de veces lo vimos con una Mercedes-Benz Coupé color gris, último modelo, muchos autos, con lo cual eso se sabía y eso era parte de su patrimonio. Quizá ocultaba más de lo que contaba Fabián Gutiérrez, pero es cierto que había una causa por enriquecimiento ilícito que en un momento dado el juez Claudio Bonadío le dictó un sobreseimiento, después vino la causa de los cuadernos y obviamente fue otra la situación de él, ¿no? Sí, se abrió toda una situación que es un poco la que está bajo la lupa en este momento, que tiene que ver con toda esa plata de la corrupción. Esa famosa plata de la corrupción ha tenido escenas en el sur de gente que ha ido a buscarla. Esto es así, las estancias de Lázaro Báez, su propia familia reconoce que casi la totalidad fueron vandalizadas por gente, ladrones comunes probablemente, que fueron a buscar si encontraban los famosos físicos de los que se viene hablando desde hace años. Lo mismo pasó, pero mucho más concreto, con otro secretario presidencial que se llamaba Roberto Sosa, que en el 2016 fue secuestrado, golpeado, maniatado, y los que lo hicieron, lo que le decían era: queremos la plata de la corrupción. Por eso saltaron todas las alarmas también cuando apareció muerto Fabián Gutiérrez, y por eso es central entender si este crimen fue como dicen que es y construir cada uno de estos eslabones. Sí, aparte, si uno ve algunos aspectos de la causa a los cuales pudimos acceder, están los testimonios, por ejemplo, de uno de los chicos que cuenta que Fabián Gutiérrez recibió un llamado de una persona que se llama Mauro, y que le pidió dólares, y que estaban sorprendidos porque le pidiera dólares. Tiene que ver con, obviamente, esto estamos fue hablando... ahora, digamos. Esto fue ahora, esto Él fue la noche cuenta previa. la noche de la muerte que Fabián Gutiérrez, esta persona que obviamente ahora está el principal acusado, hay que ver si lo que dijo era verdad o no. Eso fue, claro, en testimonial, Claro. que fue antes de la indagatoria, ¿no? Claro, y antes de que apareciera el cuerpo, pero él ahí lo que dice es: lo llamó a alguien para pedirle dólares, digo, para que entendamos a Fabián Gutiérrez en el contexto del Calafate y del sur y de lo que ha significado para muchos de los personajes de la política de esa ciudad y esa provincia el enriquecimiento brutal. Y aparte, a ver, estamos hablando de una ciudad como el Calafate, 25.000 habitantes. Sí. ¿Cuántos homicidios hay por año en el Calafate? Están todos muy movilizados y sorprendidos, y también por esto, porque todo el mundo conocía a Fabián Gutiérrez, sabían del manejo financiero que tenía de la plata y que les sorprendía, les sorprende muchísimo un homicidio y de estas características en este lugar, digamos. Y porque quienes lo hicieron también, ¿no? Como lo venimos diciendo, son los chicos bien del Calafate. El último dato, para quedarnos todos tranquilos sobre qué pasó, cómo lo hizo, cómo fue este crimen y por qué fue, es central siempre confiar en el esquema judicial, confiar en quienes están llevando adelante esta causa. Voy a dar 2 datos solamente. La fiscal efectivamente es la sobrina de la vicepresidenta de la Nación, es la misma fiscal que ha tenido la causa de los lotes a 7,50. Los fiscales no tienen obligación de ser imparciales, los jueces sí. En este caso el juez que llegó por concurso, pero es un juez que... ¿Se acuerdan la causa de los lotes de 7,50 al metro cuadrado? Aquel loteo tan famoso e impune que sucedió en el Calafate. Bueno, la investigación penal de esa causa también la tenía ese juez. Y ese juez no hizo nada con esa causa. Digo, para que empecemos a mirar las líneas políticas. Gabriel se llama Giordano, el que representa a la familia de Fabián Gutiérrez. Había sido fiscal en Santa Cruz, en Río Gallegos. Fue el fiscal que tuvo la causa por los fondos de Santa Cruz y en donde tampoco hizo nada. Podemos enumerar varias otras causas. El problema cuando vamos en general a Santa Cruz y a su justicia es que queremos que funcione, pero a veces lo que vemos es que los que integran ese poder judicial no nos dan garantías. Claro, Luciana, porque los fiscales no tienen que ser imparciales, pero sí tienen que tener un criterio de impulsar la investigación y de llevar la investigación lo más lejos posible, ir a fondo hasta el final. Y si uno, insisto, me sorprendía, ya por supuesto lo sabíamos, pero verlo todo junto recién en el a fondo, ¿no? Ver las 36 propiedades, los 3 barcos. Estamos hablando, como contaban ustedes, no es que era un secretario de Estado, no es que era secretario de Salud, secretario de Medio Ambiente, secretario de preparar el café. Y tiene 36 propiedades y 3 barcos. Insistimos con el punto de lo que vos planteabas, una cuestión ética. Digo, si la persona que debe impulsar la investigación, que es la fiscal, tiene
familiares involucrados. Lo mismo contaba Luciana, cuando se investigaron los terrenos vendidos a precio vil, también investigó la sobrina de Cristina. Es difícil así. No es necesario probar nada para tener una actitud ética y decir no corresponde, no estaría bien visto. Eso decimos, Luciana. Sí, exactamente, María. Y digo, en serio, en esta causa los hechos están bastante claros, no hay confusión, hay prueba, es evidente, pero es difícil igual aceptar que la sobrina sea la fiscal. El juez, es verdad, entró por concurso, pero es un lugar donde las filiaciones políticas son muy importantes. Y el tema de los cuadernos en esta causa y en ese lugar, con lo que había dicho Gutiérrez, obviamente toma trascendencia. Sí, a ver, Gutiérrez lo que había dicho prácticamente es que había bolsos que se llevaban al sur a través de los aviones presidenciales. Había ratificado un poco lo que se sabía a raíz de lo de Daniel Muñoz. Ese testimonio no va a ser aportado, obviamente, en una situación oral en un tribunal federal número 7. Era lo que había contado y después él había dicho en un momento dado que nunca había llamado a José López, como si José López había contado en su declaración ante el juez con Bonadío que lo había llamado Gutiérrez y que después se había dado la situación de los bolsos. Él lo negó. La sensación es que Fabián Gutiérrez ocultó más de lo que contó, ¿no? Y que obviamente, bueno, su testimonio no va a estar. Vuelvo un segundo a lo de la justicia. Me parece que lo importante es lo del juez. ¿Y por qué? Porque en la provincia de Santa Cruz la acción penal la lleva adelante el juez y no la fiscal. O sea, investiga el juez. Con lo cual, obviamente que hay que tener una mirada sobre lo de Natalia Mercado como la fiscal y que eso se pueda reproducir en cualquier provincia, Formosa, Tucumán, donde está esa situación media poco transparente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero en este caso, prestémosle atención al juez, que es el que tiene que avanzar en la investigación.